Buenas tardes ya, mi nombre es José Antonio Murillo Pulgarín y soy catedrático de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real y a la vez director del grupo de investigación Color, que hace referencia a la investigación que nosotros hacemos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento, el que hayan contado conmigo para esta presentación y, como no, a Paco Martín, mi compañero del Grupo Color, que sin su ayuda no podría haber sido posible esta presentación. Esta presentación lleva por título Veo que ves, y voy a hacer una serie de experiencias donde vamos a aplicar la óptica geométrica, fundamentalmente la reflexión y la refracción. Vamos a comenzar viendo en qué consiste la reflexión. Bien, esta reflexión no es la que vamos a estudiar, ha sido un pequeño desfase en la presentación. Vamos a hablar de la presentación de la luz. Todos sabemos que si nosotros tenemos un espejo plano y de superficie lisa, el rayo incidente forma un ángulo con la normal igual al rayo reflejado. Esto lo podemos visualizar fácilmente mediante una experiencia que a continuación vamos a realizar. En primer lugar, tenemos aquí una cubeta con agua donde vamos a colocar un espejo plano. Y vamos a ver cómo se refleja un haz de láser azul. Lógicamente, el láser no se ve, la luz láser no se ve en el agua, con lo cual tenemos que producir una suspensión para que, por el efecto Tyndall y el efecto de dispersión de la luz, se pueda apreciar la trayectoria del láser. Para eso lo que hacemos es simplemente utilizar 2 gotas de leche. Como la leche tiene macromoléculas y grasa en suspensión, ahora sí nosotros podemos apreciar el láser. ¿Ven ustedes cómo, si yo ilumino, el haz incidente y el haz reflejado coinciden? Así queda, como ven ustedes, muy fácilmente demostrado que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión, cuando el espejo es plano, coinciden. Al formarse la imagen invertida, es lo que explica que en las ambulancias el texto que aparece en la parte delantera es un texto que está invertido. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos a las ambulancias por la parte delantera cuando vamos conduciendo, pues lógicamente lo estamos apreciando por el espejo retrovisor. Esto es lo que aparece en esta figura. Si nosotros vemos la ambulancia de frente, la veríamos así. Sin embargo, como nosotros esta parte, si vamos conduciendo, la vamos a ver por el espejo retrovisor, pues la vamos a ver invertida, o lo que es lo mismo, la inversión de la inversión es la imagen original. Sin embargo, en la parte de atrás, lógicamente, el texto está perfectamente escrito, dado que nosotros lo veremos cuando ya nos ha adelantado la ambulancia y no se producirá el efecto de la inversión.
Esto es lo que ocurre cuando tenemos un único espejo, pero puede ocurrir que nosotros tengamos varios espejos. Si tenemos varios espejos, lo que se produce es lo que conocemos con el nombre de reflexión múltiple. Nosotros, en este caso, como ven ustedes, como veis, tenemos dos espejos, de manera que cuando tenemos dos espejos, hablamos de reflexión múltiple cuando lo que se refleja en este segundo espejo es la imagen producida en el primero. Esto también se puede comprobar fácilmente con esta experiencia si nosotros colocamos estos dos espejos que forman un ángulo de 90 grados, ya por efecto Tyndall, como hemos visto, apreciaremos el láser verde, de manera que si nosotros movemos el láser verde incidente, vemos cómo se produce una doble reflexión. Este es el fundamento del periscopio. En los periscopios tenemos dos espejos, de manera que nosotros, mirando desde esta posición, podemos apreciar lo que está situado a una posición superior o inferior. Se basan, por ejemplo, los periscopios de los submarinos. Lógicamente, el efecto que produce el submarino es que va debajo de la superficie y así el enemigo no puede verlo. De manera que solo emerge del agua el periscopio, ¿no? Y el submarino queda en la parte sumergida y en consecuencia no se ve. Aquí tenemos la imagen como el militar estaría viendo por el submarino la isla, que es el objetivo, y sin embargo el enemigo, que estaría en la isla, no verían el submarino porque está sumergido y en consecuencia no sería visto, ya que el periscopio es muy pequeño. Esto también se utilizó en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial fue la última guerra donde hubo enfrentamiento cuerpo a cuerpo y en consecuencia, cuando los soldados estaban en las trincheras para ver cómo se encontraba, en qué situación se encontraba el enemigo, pues miraban por un periscopio sin tener que salir a la superficie y correr el riesgo de que pudieran recibir un disparo. Bien, como veis, esto tiene aplicaciones muy importantes, pero claro, también tiene otras aplicaciones que no son en absoluto recomendables. Por ejemplo, la que hace este chico que está espiando a sus vecinos. Hemos visto qué ocurre cuando tenemos dos espejos y vamos a ver ahora si estos espejos están curvados, como el número de imágenes que produce va a ser igual a 360 grados partido por el ángulo entre los espejos. Se produce un número de imágenes que es n-1, porque se observan n-1 imágenes más el objeto principal. Aquí vamos a también reproducir esta experiencia donde vamos a colocar a 120 grados dos espejos y el objeto que vamos a colocar pues es una figura que algunos de ustedes posiblemente conocerán. Es Homer. ¿Y qué ocurre? Si nosotros tenemos
que el ángulo entre los espejos es de 120 grados, n mayúscula será 3, es decir, nos veremos dos imágenes más el objeto, obviamente que lo apreciaremos de espalda. Si nosotros cerramos el ángulo que forman los espejos y lo colocamos a 90 grados, podemos apreciar cómo ahora sería 360 partido por 90, 4, con lo cual se formarían 3 imágenes más el objeto, como ustedes pueden ver. En estas reflexiones múltiples se basa el caleidoscopio. El caleidoscopio es un cilindro donde en un extremo nosotros tenemos unas cuentas de colores y si se gira y se mira por el lado opuesto se forman unas figuras del tipo que vamos a apreciar ahora, una figura muy curiosa que son debidas al efecto de la reflexión múltiple que se produce en un prisma triangular formado por 3 espejos. De hecho, es muy fácil construirlo. Nosotros ponemos 3 espejos formando un prisma triangular, lo unimos con cinta adhesiva y lo introducimos en el cilindro que va a ser la base de nuestro caleidoscopio. Por una parte ponemos una tapa de cartón por la cual nosotros miraremos y por la otra parte, en la que se gira, nosotros ponemos cuentas de colores o algunos papelillos de colores que al girarlo es lo que producen estas imágenes tan curiosas. Bien, pero los espejos no tienen por qué ser todos planos. Los espejos pueden también ser curvos. Vamos a estudiar qué es lo que ocurre con los espejos curvos mediante un panel óptico y vamos a comenzar viendo los espejos cóncavos. Los espejos cóncavos lo que hacen es concentrar la luz en un punto, ven ustedes, como la figura que aparece. Nosotros tenemos 4 haces de luz paralelos, son láseres rojos, pero es una luz visible, y si nosotros ponemos el espejo cóncavo, vemos cómo en el centro se cruzan los rayos, es decir, nosotros lo que conseguimos es concentrar toda la iluminación que se produce en esta superficie, la concentramos en un solo punto. En esto se basan las antenas parabólicas. Las antenas parabólicas lo que hacen es concentrar en este punto, que es donde se conecta la antena, concentran la emisión recogida por toda esta superficie y de esta manera se obtiene una mayor intensidad. Eso pasa también, obviamente, con los rayos solares, efecto que se utiliza para, por ejemplo, calentar agua. Aquí tenemos un señor donde tiene un espejo parabólico muy grande, aquí tiene un recipiente de agua y está produciendo vapor de agua. También a escala más pequeña se pueden construir algunas cocinas solares y les invito a que estén ustedes presentes en la presentación que va a tener lugar a las
1535, donde el Instituto María Zambrano de Alcázar de San Juan va a presentar una experiencia basada en este efecto. Esta concentración de rayos solares tiene una importancia actualmente, una importancia vital. ¿Por qué? Porque si nosotros conseguimos que toda la luz del sol, toda la energía solar que cae en esta superficie se concentre en este tubo se calienta y el vapor de agua, mediante una turbina, un generador eléctrico, va a producir electricidad. Lógicamente, hoy día esto es importantísimo y ya existen diseños muy diferentes basados incluso en las lentes de Fresnel. Pero no solo los rayos solares, las ondas electromagnéticas pueden reflejarse, sino que también el movimiento ondulatorio puede reflejarse. Así tenemos, por ejemplo, el eco. El eco es cuando se refleja en una superficie plana, en una pared, en una montaña. Pero también podemos conseguir superficies curvas como la que ven ustedes en la pantalla, y presento aquí un ejemplo de una pantalla sonora que se utiliza para grabar el sonido de las aves, o para, como pasaba con el periscopio, para otro tipo de actividades menos importantes. Bien, también tenemos el otro tipo de espejos, que son los espejos convexos. Los espejos convexos lo que hacen es separar la radiación en lugar de concentrarla. Miren ustedes, aquí tenemos un espejo convexo, de manera que, como ven ustedes, se abre perfectamente los rayos. Recuerden ustedes que antes se concentraban en los rayos, ahora, sin embargo, se abren. Esto, lógicamente, también tiene su aplicación, que nosotros conocemos perfectamente en la vida diaria. Por ejemplo, en las esquinas muy estrechas hay espejos convexos, porque lo que hacen es abrir el ángulo de visión. También en los supermercados, para controlar mejor a posibles clientes no muy recomendables, pues ponen este tipo de espejos convexos para tener una visión más amplia del espacio que se utiliza, que ellos utilizan. Bien, una vez que hemos visto la reflexión, vamos a pasar a ver el fenómeno de la refracción. Nosotros podemos apreciar de una manera algo más rigurosa, bastante más rigurosa, en qué consiste la refracción, y para ello vamos a utilizar una luz, un láser azul, que vamos a hacer incidir sobre un medio de un índice de refracción de 1,5. Si nosotros hacemos incidir el haz, pues vemos cómo el rayo no se alinea directamente con la inclinación del rayo láser pero se aprecia mucho mejor si nosotros somos capaces
de poner de manifiesto la radiación incidente. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace igual que en el caso anterior, creando dispersión en este caso de unas partículas líquidas de un desodorante en el aire. ¿Ven ustedes cómo se ve el rayo azul y la dirección del rayo azul es diferente al del rayo que se ha refractado? Si nosotros tomamos una fotografía, pues nosotros podemos realizar el cálculo del índice de refracción de este material si nosotros medimos mediante un programa de diseño gráfico o de dibujo gráfico el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Para terminar, vamos a hacer una experiencia donde se simula, se hace desaparecer el vidrio, un bote de vidrio. Nosotros tenemos aquí un frasco de vidrio y un vaso de precipitado mayor. Nosotros introducimos el frasco de vidrio dentro del vaso de precipitado. Y ahora vamos a ir añadiendo un líquido y vamos a ver qué es lo que ocurre. Cuando nosotros llenamos el frasco interior de este líquido, vemos que no ocurre nada. Nosotros seguimos apreciando claramente el frasco. Pero, ¿qué ocurre cuando empieza ya a llenarse la parte externa de este frasco de vidrio? Vemos que este frasco de vidrio comienza a desaparecer por la parte inferior, la parte que está cubierta por el líquido, no se aprecia el frasco. ¿Qué ocurre? Es que quizá se ha disuelto el frasco de vidrio. No, el frasco de vidrio se encuentra aquí. Solo que nosotros, cuando está sumergido en este líquido, nosotros no lo vemos. Parece que ha desaparecido el frasco de vidrio. Bien, esto es debido también al fenómeno de la refracción. Si nosotros tenemos los dos, este es el frasco de vidrio y este es el vaso de precipitado, si nosotros hacemos llegar la luz y nos ponemos nosotros a recibir la radiación, pues la radiación atravesará el aire y los frascos de vidrio. ¿Qué ocurría cuando nosotros iluminábamos con el láser azul el recipiente rosa? Que los rayos se separaban, se cambiaba la dirección de los rayos. Pues cuando nosotros colocamos aquí el líquido, se produce la refracción, de manera que los rayos se abren y, como ven ustedes, los rayos no llegan a los ojos. Bien, esto es una muestra de que nuestra vista puede a veces engañarnos. Y aunque nos fijemos perfectamente, como esta persona, en los objetos, en las cosas que nosotros queremos apreciar, pues a veces nos pueden liar.
Bien, esta es la conclusión del efecto de la refracción. Simplemente, para despedirme, agradecerles su atención y, como no, volver a agradecer a la organización, el que me haya invitado, y la participación de mi compañero Paco Martín Alfonso, que pertenece a nuestro grupo Color de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas tardes.